Amelita Santamaría estaba de pie en su tienda principal de la calle Florida, escrutando los nuevos vestidos que sus dos empleadas colgaban en los percheros. La colección de primavera había llegado esta mañana de São Paulo, y ahora, a las 3:30 de la tarde, la mitad del escaparate estaba lleno de blusas brillantes y faldas ligeras en colores pastel. Amelita pasó la mano por la tela de un vestido turquesa con dobladillo asimétrico. El material era agradablemente fresco contra su piel. La calidad era impecable. Era exactamente por lo que valoraba a su proveedor brasileño, por la atención al detalle y los precios razonables. «Pon esto en el lugar más destacado», le dijo a Marta señalando el vestido. «Y no bajes el precio durante los primeros 15 días, como habíamos acordado. Estas cosas deben interesar primero a los clientes por su calidad, no con descuentos». Marta, una mujer mayor de pelo gris y ojos amables, asintió y colgó el vestido con cuidado en el perchero central. Había trabajado en Amelitas durante 4 años y comprendía su filosofía. Era mejor vender menos, pero más caro, que hacer rebajas todos los meses. En sus 34 años de vida, Amelita había aprendido a entender a las personas y los productos. Hace 7 años abrió su primera tienda de ropa de mujer, invirtiendo todos sus ahorros de su trabajo en una empresa textil y pidiendo un préstamo contra la garantía del piso de sus padres. En aquel momento parecía una locura. Una joven sin experiencia comercial, decidida a competir con las grandes cadenas. Pero Amelita sentía que sabía lo que querían las mujeres de su edad. No moda ostentosa, sino ropa elegante que se pudiera llevar a la oficina y a reuniones con amigos. Luego vino una segunda tienda en el centro comercial Abasto y el año pasado una tercera en la calle Santa Fe. Ahora su cadena, Amelia Fashion, era una de las más visibles en esta parte de la calle Florida, donde cada metro cuadrado costaba una locura y la competencia era feroz. Amelita estaba orgullosa de haber sabido encontrar su nicho y mantenerse en él. La segunda vendedora, la joven Laura, recogió una caja del suelo y se dirigió a la propietaria. «Señora Amelita, ¿qué le parecen estos vaqueros? Las tallas son extrañas, más europeas que las nuestras. Temo que los clientes se confundan». Amelita se acercó y examinó las etiquetas. Efectivamente, la cuadrícula de tallas era diferente de la habitual argentina. «Haremos etiquetas adicionales con una traducción de las tallas», decidió. «Las encargaremos en la imprenta de la esquina. Las harán rápido. Mientras tanto, cuelga estos vaqueros en el rincón más alejado. Los mostraremos individualmente, explicando las tallas». Sonó el timbre de la puerta y Valentina Escobar entró en la tienda. Llevaba el pelo rubio recogido descuidadamente en una coleta y tenía la cara cansada. Valentina trabajaba como directora en el Banco Galicia, en la calle Corrientes, y siempre iba impecable. Trajes estrictos, maquillaje cuidado, andar seguro. Pero hoy algo iba mal. Sus hombros estaban ligeramente caídos, su mirada desenfocada, incluso su sonrisa habitual parecía tensa. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó Valentina, abrazando a su amiga. «¿O es un mal momento?». «Claro que tienes tiempo. Marta, Laura, estaré en la parte de atrás unos 40 minutos. Si es urgente, llamadme, pero podéis atender vosotras mismas a los clientes habituales». Eran amigas de Valentina desde hacía 8 años. Se habían conocido en un curso de inglés. Amelita soñaba con tener su propio negocio y Valentina estaba haciendo carrera en la banca. A pesar de sus diferentes personalidades y estilos de vida, se entendían perfectamente. Entraron en una pequeña habitación detrás de la tienda, donde había 2 mullidos sillones de color arena, una mesa de café de madera oscura y una cafetera profesional, regalo de cumpleaños de Edgardo para la tienda. Amelita encendió la máquina y pronto el aire se llenó del aroma del café recién hecho. En la mesa había cannoli italianos, que compraba especialmente para las reuniones con sus amigas. Valentina se hundió cansada en el sillón y se frotó las sienes con sus finos dedos. En su mano brillaba un modesto anillo con un pequeño diamante. Regalo de Manuel por los 6 meses de relación. «¿Otra vez Manuel?», preguntó Amelita, tendiéndole a su amiga una taza de café humeante. «Quiere que nos vayamos a vivir juntos», suspiró Valentina y tomó una galleta. «Dice que a su edad ya es hora de decidirse por una relación seria. Tiene 35 años. ¿Te lo puedes creer? Como si yo fuera una inconsciente que no sabe lo que quiere de la vida».
Amelita se sentó enfrente y sorbió con cuidado su café. Conocía a Manuel desde hacía 2 años. No era mal tipo. Trabajaba como ingeniero en una fábrica de piezas de automóviles. Ganaba un sueldo decente para los estándares de la clase media. Educado, no bebe, no engaña. Sobre el papel es el marido perfecto. Pero algo en él siempre hizo recelar a Amelita. Quizá una excesiva seriedad o el deseo de controlarlo todo y planificarlo todo. ¿Es eso lo que quieres? Vivir juntos, quiero decir. No lo sé. Valentina negó con la cabeza y dio un mordisco a su galleta. Creo que se está precipitando. Solo llevamos saliendo 8 meses. Y además, su piso es tan estéril, como un hospital o una oficina. Paredes blancas, sin desorden, todo bien organizado. Y la última vez que me dejé el pintalabios en la mesa del salón, lo metió en un cajón sin preguntarme. Tal vez solo sea ordenado. Muchos hombres son así. O un maniático del control. Sonrió Valentina con amargura y volvió a dejar la taza en el plato. Sabes, a veces os miro a ti y a Edgardo y os envidio. Todo en vosotros es tan armonioso. Él nunca intenta cambiarte. No critica tu trabajo. No dice que una mujer debería pasar más tiempo en casa, cocinando sopa de remolacha. Y Manuel insinúa constantemente que una carrera exitosa es buena, pero que la familia es más importante. Amelita sintió un agradable calor en el pecho. En efecto, Edgardo le resultaba fácil de llevar. Nunca estaba celoso de su trabajo, al contrario, estaba orgulloso de los éxitos de su mujer y se los contaba a sus colegas. Cuando ella se quedaba hasta tarde en la tienda, haciendo inventario o recibiendo mercancía, él no la escandalizaba, sino que pedía comida para llevar y le masajeaba la espalda. Cuando ella le contaba sus problemas con proveedores caprichosos o clientes difíciles, él la escuchaba atentamente y le daba buenos consejos basados en su experiencia de trabajo con personas. Hablando de armonía, dijo Amelita, decidiendo cambiar de tema a otro más agradable. Edgardo y yo estábamos discutiendo planes para unas vacaciones. Él sugiere ir a Europa en mayo, cuando ya hace calor, pero todavía no. Dice que ha ganado suficiente dinero con su nuevo gran negocio como para permitirse unas buenas vacaciones sin tener que ahorrar en todo. ¿A dónde? Se interesa la voz de Valentina. A España, luego a Francia, 2 semanas. Madrid, Barcelona, París. Al principio me preocupaba dejar las tiendas durante tanto tiempo, sobre todo la principal. Pero Edgardo me convenció. Dijo que había trabajado demasiado los últimos meses y que era hora de darme un capricho. Marta podía arreglárselas. Prácticamente llevaba la tienda sin mí. Valentina asintió, pero una sombra de tristeza brilló en sus ojos. Manuel nunca proponía viajes largos. Los consideraba un despilfarro de dinero. Mejor ahorrarlo para un futuro piso o un coche. Lo máximo que podía permitirse era un fin de semana en la costa de Mar del Plata. Y eso era en un hostal, no en un hotel. Suena romántico, dijo con una sonrisa tensa. Ni siquiera sé a dónde iremos en Nochevieja. Manuel dice que primero debemos decidir un lugar para vivir juntos, y luego planear el entretenimiento. Y ayer Edgardo me regaló unos pendientes. Continuó Melita tocándose involuntariamente el lóbulo de la oreja, donde brillaban unas piedrecitas. Oro blanco con topacios azules, así, sin ningún motivo. Llegó a casa después del trabajo con una cajita de la joyería y dijo: «Lo vi en el escaparate de camino al juzgado y pensé en ti y en tus ojos. No quería presumir, pero no pudo evitarlo. Aquellos momentos la hacían realmente feliz. No los regalos en sí, sino la atención que había detrás de ellos». Edgardo sabía darse cuenta de las pequeñas cosas y deleitarla con sorpresas inesperadas. Un verdadero romántico. Sonrió Valentina, pero aún más tensa. Manuel cree que los regalos sin motivo son una tontería. Dice que es más práctico regalar cosas realmente necesarias para la casa o para el trabajo. Para mi cumpleaños me regaló una cafetera porque se me había estropeado la vieja. Bueno, una cafetera tampoco está mal, intentó animarla Melita. Claro que sí, muy práctico y racional, como todo en nuestra relación. Había amargura en la voz de Valentina, que intentaba ocultar tras una ostentosa alegría. Amelita quiso replicar, encontrar palabras de aliento, pero sonó el teléfono de la tienda. Marta dijo que una clienta habitual, la señora Rodríguez, había entrado para encargar un vestido para la boda de su hija y pedía hablar personalmente con la dueña. «Lo siento»,
Tengo que salir, dijo Amelita. Es una cliente importante. Nos compra desde hace 3 años y trae a sus amigas. Pero volveremos a hablar, ¿vale? Claro, adelante. Mientras tanto, admiraré la nueva colección. El resto del día transcurrió con el ajetreo habitual. La señora Rodríguez eligió entre 3 vestidos para el evento de gala. Se probó, consultó con las vendedoras, finalmente compró el más caro y encargó una prueba. Luego llegó un grupo de chicas jóvenes que buscaban trajes para una fiesta de empresa. Hicieron mucho ruido, se rieron, se probaron media tienda y al final compraron 4 blusas y 2 faldas. Entre cliente y cliente, Amelita se ocupaba de los asuntos corrientes. Llamar al proveedor de Córdoba por el retraso en la entrega de la colección de otoño. Arreglar con el electricista la sustitución de la iluminación del escaparate. Discutir el informe del mes pasado con el contable. A las 6 de la tarde se sentía cansada, pero agradablemente cansada por el trabajo bien hecho. A las 7:30, Amelita cerró la tienda y se dirigió a casa en su pequeño coche cruzando la ciudad. El tráfico era inevitable a esa hora, pero se tomó su tiempo. Escuchó la radio y pensó en el día anterior. Valentina estaba claramente descontenta con su Manuel, pero no se atrevía a admitirlo, ni siquiera ante sí misma. Tal vez debería volver a hablar con ella amablemente, para ayudarla a ordenar sus sentimientos. El piso del barrio de Recoleta la recibió con el agradable frescor del aire acondicionado y el apetitoso olor a carne asada y hierbas. Edgardo estaba en la cocina, con unos vaqueros caseros de color azul oscuro y una camisa blanca remangada. Un filete crujía en la hornilla y las verduras se cocían en el horno. ¿Qué pasa, guapa? Le rodeó la cintura con sus fuertes brazos y la besó suavemente en la mejilla. He cocinado tu plato favorito, filete de ternera con romero y verduras provenzales. Y he abierto un buen vino de nuestra bodega. Eres el mejor marido del mundo. Amelita se acurrucó contra su ancho pecho y se relajó un momento. Hoy estoy muy cansada. La nueva colección trajo mucho trabajo, muchos clientes, y además Valentina vino disgustada con su Manuel. ¿Qué le ha pasado a Valentina? Edgardo la llevó a la mesa del comedor, ya puesta con una hermosa vajilla y decorada con velas. Amelita relató brevemente la conversación con su amiga mientras su marido terminaba los preparativos y ponía la mesa. Él escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas aclaratorias. Edgardo siempre se interesaba por sus amigos y se preocupaba por ellos, casi como si fueran sus propios parientes. Nunca me gustó ese Manuel, dijo poniendo los platos de filetes sobre la mesa. Demasiado rígido y previsible. Valentina es una mujer brillante y llena de vida que necesita un hombre con imaginación y sentido del humor, no un contable al cuadrado. Quizá deberías presentársela a algunos de tus colegas. Usted tiene algunas personas interesantes que trabajan en su empresa. Me lo pensaré. Edgardo se sirvió un vaso de vino tinto de una botella sin etiquetar. Tenemos un par de solteros muy majos. Uno está especializado en Derecho Internacional. Acaba de regresar de unas prácticas en Londres. Es listo, tiene sentido del humor y gana bien. Se sentaron a cenar a la suave luz de las velas. La carne estaba perfectamente cocinada, rosada por dentro y crujiente por fuera. Las verduras, calabacines, berenjenas, pimientos dulces, estaban asadas hasta dorarse y sazonadas con hierbas aromáticas. El vino era excelente, con un rico sabor y un largo retrogusto. Edgardo habla de su día. Hoy había ganado un caso importante para una gran empresa constructora que demandaba a las autoridades municipales por los permisos para construir un centro comercial. El caso se había prolongado durante 6 meses, y su conclusión con éxito había reportado al bufete no solo un buen dinero, sino también una buena reputación. Los socios estaban tan contentos que prometieron una prima y un ascenso a socio principal. Hablando de trabajo, dijo, cortando un trozo de filete, has mencionado varias veces que estás pensando en abrir una cuarta tienda. He estado investigando los últimos cambios en las leyes de arrendamiento comercial. Hay algunos matices interesantes que podrían ahorrarte bastante dinero en impuestos. ¿De verdad? Cuéntamelo. Si se estructura bien el arrendamiento y se formaliza mediante un determinado régimen jurídico, se pueden obtener importantes ventajas fiscales, dice Edgardo con pasión, como siempre que se trata de complejidades jurídicas. Además, existe un nuevo programa gubernamental de apoyo a las pequeñas y medianas empresas,
especialmente a las de propiedad femenina. Según sus condiciones te conviene. Puedes obtener un préstamo blando al 3% anual en lugar del 12% habitual. Amelita escuchó con creciente interés. Edgardo siempre estaba dispuesto a ayudarla con la parte legal de su negocio, y sus consejos siempre habían resultado no solo valiosos, sino también provechosos. Cuando 3 años atrás había tenido serios problemas con un proveedor que había intentado suministrarle mercancía defectuosa y se había negado a sustituirla, fue Edgardo quien la había ayudado a redactar una reclamación tan bien que el proveedor no solo le había devuelto el dinero, sino que además le había pagado una indemnización por daños morales y lucro cesante. Mañana te traeré todos los documentos y las muestras, continuó. Puede mirarlos en un ambiente tranquilo, y si algo no le queda claro, se lo explicaré. También puedo hablar con algunos agentes inmobiliarios especializados en inmuebles comerciales. A menudo tienen ofertas interesantes que no están en el mercado abierto. Eres muy considerado. Amelita cruzó la mesa y le cubrió la palma de la mano con la suya. No sé qué haría sin tu apoyo. Y yo no sé qué haría sin tus sonrisas por las mañanas. Se llevó la mano a los labios y la besó suavemente. Y sin tus historias sobre tus clientes. A veces creo que hay historias más interesantes en tu tienda que en un juzgado. Después de cenar, se trasladaron a un amplio salón, con cómodos muebles y grandes ventanales que daban al patio. Amelita se sentó en un mullido sofá color marfil, y Edgardo se acomodó detrás de ella. Gira los hombros hacia mí, le pidió con voz suave. Llevas todo el día de pie y debes de tener la espalda y el cuello agarrotados. Sus manos, fuertes pero suaves, empezaron a amasarle suavemente los hombros y el cuello, encontrando nudos de tensión y desenredándolos pacientemente. Sus dedos masajeaban los puntos dolorosos, dispersando la sangre y aliviando la fatiga. Amelita cerró los ojos y se relajó por completo, entregándose a las cuidadosas manos de su marido. Permanecieron así sentados unos 25 minutos, sin apenas hablar. Solo de vez en cuando Edgardo le preguntaba si le dolía, si estaba apretando demasiado, y ella murmuraba algo inaudible como respuesta, sumiéndose en un estado de feliz relajación. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo por fin cuando terminó el masaje. ¿En qué, cariño? En lo afortunada que soy. Hoy Valentina se quejaba de su Manuel, y me he dado cuenta de que las cosas son completamente distintas entre tú y yo. Nunca intentas cambiarme ni controlarme. Apoyas mi trabajo, me ayudas con consejos, me cuidas, y pienso en lo increíblemente afortunado que soy por tener una esposa. Edgardo se inclinó hacia ella y la besó suavemente en la coronilla. Tienes tanta fuerza de voluntad y determinación. Has montado un negocio de éxito casi desde cero. Has creado puestos de trabajo para la gente. Alegras a las mujeres ayudándolas a vestir bien. No todas las mujeres son capaces de eso. Y no todos los hombres están dispuestos a aceptarlo y apoyarlo. Depende de ellos. Estoy muy orgulloso de mi mujer y les cuento vuestros éxitos a todos mis colegas. Encendieron el televisor y vieron las noticias de la noche. La mezcla habitual de política, economía y reportajes sobre crímenes. Luego hablaron de sus planes para el fin de semana. Amelita quería visitar a su madre en los suburbios de San Isidro. La anciana se quejaba de soledad y le pidió que la visitara. Edgardo planeaba trabajar en casa en un caso particularmente complicado relacionado con contratos internacionales. Y el sábado a la noche podríamos cenar en ese restaurante nuevo de Puerto Madero, sugirió. Dicen que tiene buena comida y una vista maravillosa del río. Es una idea estupenda. Solo avísame por adelantado que necesitaremos una mesa junto a la ventana. A las 11:30 se acostaron en su acogedor dormitorio con cama grande y armario de pared de madera oscura. Edgardo se duchó y se tumbó con una revista jurídica, estudiando los nuevos cambios en la ley. Amelita se preparó una tisana y también cogió un libro, una novela de un escritor argentino que le había recomendado uno de los clientes. Tumbada en la cama, pensó en el día anterior y en su conversación con Valentina. Su amiga estaba claramente descontenta con su pedante Manuel, pero no se atrevía a admitirlo ni siquiera ante sí misma. Teme la soledad, teme volver a empezar a los 32 años. La vida es demasiado corta y preciosa para desperdiciarla con personas inadecuadas y relaciones insatisfactorias. Amelita miró a Edgardo, que estaba concentrado leyendo un artículo sobre cambios fiscales. Su apuesto perfil, a la suave luz de la lámpara del escritorio, parecía tranquilo y concentrado,
Llevaban 7 años juntos y ella seguía sintiendo por él no solo amor, sino un profundo respeto. Buenas noches, amor mío, susurró ella cerrando el libro. Buenas noches, cariño. Que duermas bien. Edgardo apartó la revista, apagó la lámpara y la habitación quedó en una suave oscuridad. A lo lejos se oían los ruidos nocturnos de la ciudad, las bocinas de los coches, las voces de los transeúntes, la música de los pisos vecinos. Pero aquí, en su dormitorio, reinaba el silencio y la paz. Amelita se acomodó en su lado de la cama grande y cerró los ojos, sintiéndose realmente feliz, protegida y querida. Al día siguiente, Amelita se despertó un poco cansada. Ayer había sido un día especialmente ajetreado en la tienda. Edgardo ya se había ido a trabajar. Había dejado una nota en la cocina deseándole un buen día y prometiéndole que por la tarde le traería los documentos para el programa de apoyo a la pequeña empresa. Amelita sonrió al leer su pulcra letra y se dirigió a la ducha. A las 10:30 ya estaba en la tienda principal de la calle Florida. Marta la recibió con cara de preocupación. La joven Laura había llamado por la mañana para comunicarle que tenía gripe. Tenía 39 de fiebre, la voz ronca y no iba a poder trabajar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Marta colgando las blusas nuevas. Es miércoles, suele haber muchos clientes, y solo somos dos. No pasa nada. Amelita echó un vistazo a la tienda. Nos las arreglaremos. Si las cosas se ponen difíciles, cerraremos pronto. La salud de Laura es más importante que un día de negocio. Fue una mañana muy ajetreada. Los clientes se suceden. Algunos buscan un traje para una fiesta de empresa, otros simplemente renuevan su armario para la primavera. Amelita rotaba entre los probadores, la caja registradora y el almacén, ayudando a Marta a hacer frente al flujo de clientes. A la hora de comer, ambas estaban agotadas. Hacia las 2 de la tarde, una señora mayor con un elegante abrigo entró en la tienda y preguntó si tenían vestidos para ocasiones especiales. Amelita le mostró varias opciones, pero la mujer no se decidía y pedía que le trajeran un vestido u otro. Al final, después de pasar casi una hora en la tienda, se marchó sin comprar nada. Señora Amelita, se volvió Marta hacia ella cuando la tienda quedó vacía. ¿Quiere ir a comer a casa? De momento puedo arreglármela sola. Hay poca gente. Si es algo grave, te llamaré. Amelita miró el reloj. Eran las 2 de la tarde. Ya podía irse a casa, comer en condiciones, no merendar bocadillos en la trastienda. Y quería darse una ducha, ponerse una blusa nueva. Buena idea. Llámame si pasa algo. Estaré en casa en una hora máximo. Tardamos 20 minutos en llegar al piso de Recoleta. Amelita tomó el ascensor hasta el 7.º piso. Sacó las llaves y abrió la puerta en silencio. El piso era fresco y silencioso. Edgardo no solía volver hasta las 7 de la tarde, así que le sorprendió oír su voz desde el estudio. Amelita se quitó los zapatos y caminó por el pasillo hacia la cocina, pero la voz de su marido era cada vez más clara. Estaba hablando por teléfono, y había una peculiar suavidad en su entonación que ella rara vez había oído últimamente. Se detuvo ante la puerta entreabierta del estudio y escuchó involuntariamente. Sí, querida, los papeles están listos, decía Edgardo. Mañana firmaremos los papeles definitivos y la casa será oficialmente nuestra. $950,000 es una suma decente, pero vale la pena. Amelita frunció el ceño. ¿Qué casa? ¿De qué papeles hablaba? Solo habían hablado de la posibilidad de comprar una casa de verano en la costa, pero eso solo estaba en los planes. El banco aprobó el préstamo sin problemas, continuó Edgardo. Cuando tienes una esposa con un historial crediticio impecable y unos ingresos estables, no hay preguntas. La pobre mujer ni siquiera se da cuenta de que es dueña de semejante deuda. A Amelita se le aceleró el corazón. ¿Un préstamo a su nombre? ¿Sin su conocimiento? Era imposible. Intentó convencerse de que había oído mal o había entendido mal el contexto de la conversación. Roxanne, cariño, no te preocupes tanto. La voz de Edgardo se hizo aún más suave. Dentro de una semana estaremos viviendo en nuestra casa. Se acabaron las reuniones secretas y las excusas. Ya has encargado los muebles del dormitorio que me pediste. Roxanne. Amelita se tapó la boca con la mano para no chillar. ¿Quién es Roxana? ¿Y por qué Edgardo le hablaba a ella de la manera en que normalmente solo le hablaba a su esposa? ¿Sabes? A veces casi siento lástima por esa tonta ingenua, continuó Edgardo con una risita en la voz. Cree tanto en nuestra feliz vida familiar, tan orgullosa de sus tiendas.
No se da cuenta de que su firma en los documentos del préstamo nos ha abierto la puerta a una nueva vida. Ella recibirá el divorcio y la mitad de lo que queda, sin embargo. Eso debería bastarle para una vejez confortable. Amelita sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. La firma de los documentos del préstamo, pero ella no había firmado ningún documento. Al menos no recordaba haber firmado nada parecido. A menos que, hacía 3 meses, Edgardo le había pedido que firmara unos papeles para Hacienda relacionados con su negocio. Dijo que era el procedimiento habitual, y ella confió en él sin leer la letra pequeña. Sí, querida, yo también te echo de menos, se rió Edgardo. Pero aguanta un poco más. En cuanto nos mudemos, le anunciaré el divorcio a Amelita. Para entonces la casa estará decorada y ella no podrá hacer nada. Mi experiencia como abogado significa algo. Amelita retrocedió lentamente hacia la puerta del despacho, intentando no hacer ruido. Le temblaban las piernas y le zumbaban los oídos. 7 años de matrimonio, 7 años de confianza y amor. ¿Y todo era mentira? Edgardo la había engañado, robado dinero, puesto préstamos a su nombre y planeado dejarla por una tal Roxanne. Llegó al vestíbulo, se sentó en una pequeña banqueta y trató de poner en orden sus pensamientos. Necesitaba marcharse, fingir que no había pasado nada y reflexionar sobre la situación. Amelita se calzó tranquilamente, cogió su bolso y salió del piso, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Fuera, subió a su coche y se quedó un rato mirando por el parabrisas. En su cabeza daban vueltas fragmentos de una conversación que había oído por casualidad. Tonto ingenuo. $950,000. Roxanne. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿De verdad no había ningún indicio? Amelita trató de recordar los últimos meses. En efecto, Edgardo había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, pero siempre encontraba explicaciones convincentes. Casos importantes, clientes difíciles, preparación de vistas judiciales. A veces se iba de viaje de negocios, pero incluso eso parecía natural en un abogado de éxito. Y los regalos, la atención, las cenas románticas. ¿Era todo un disfraz? 1 hora más tarde regresó a casa, después de telefonear a Marta para decirle que llegaría media hora más tarde. Esta vez dio un fuerte portazo a propósito, llamó a Edgardo y le hizo saber que estaba aquí. «Querida, hoy llegas temprano». Salió de la oficina con una sonrisa, la besó en la mejilla. «¿Cómo van las cosas en la tienda?» «Laura estaba enferma. He tenido que dejar que Marta se fuera a comer y me he tenido que ir a casa». Amelita intentó hablar en un tono de voz normal. «¿Por qué estás en casa? ¿No deberías estar en el juzgado?» «La vista se ha aplazado hasta mañana. He decidido trabajar en casa. Es más tranquilo y no hay nadie que me distraiga». Hablaba con naturalidad, sin ningún pudor. Un verdadero actor. Amelita asintió y se dirigió a la cocina, aduciendo la necesidad de un tentempié rápido. Mientras bebía un vaso de agua, observó a su marido que había vuelto al estudio. ¿Cómo podía mentir tan tranquilamente? ¿Cómo podía planear una traición y a la vez fingir ser un cónyuge cariñoso? El resto del día pasó como un borrón. Amelita volvió a la tienda, ayudó a los clientes, resolvió asuntos corrientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación escuchada. Por la noche, Edgardo trajo los documentos prometidos sobre el programa estatal de apoyo a las empresas. Cenaron y vieron las noticias. Estuvo tan atento y amable como siempre. «Mañana tengo un día ajetreado», dijo masajeándole los hombros. «Juzgado por la mañana, luego una reunión con nuevos clientes. Puede que llegue tarde hasta las 9. No importa, yo también tengo mucho que hacer». Amelita se fue a la cama, pero no pudo dormir. A su lado dormía plácidamente el traidor de su marido, que en una semana iba a anunciar su divorcio y a mudarse con su amante a la casa comprada con su dinero. Había que hacer algo, pero ella no sabía qué hacer. Al día siguiente, Amelita esperó a que Edgardo se fuera a trabajar y llamó a Valentina. «¿Podríamos vernos esta tarde? Necesito hablar contigo. Es importante». «Claro que es importante. ¿Qué te pasa? Suenas como si fuera algo serio». «Te lo diré cuando te vea». «¿Café Tortoni a la 1? Allí estaré». El Café Tortoni de la Avenida de Mayo era uno de los más antiguos de Buenos Aires.
Techos altos, mesas de mármol, camareros con delantal blanco. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí hace un siglo. Amelita fue la primera en llegar. Pidió un café y se sentó en una mesa del rincón, lejos de oídos indiscretos. Valentina apareció exactamente a la una, con cara de preocupación. Se sentó frente a su amiga y la miró detenidamente a la cara. Tienes muy mal aspecto. ¿Qué te pasa? Mi marido me engaña. Amelita habló en voz baja pero clara. Tiene una amante. Pidió un préstamo a mi nombre y compró una casa para vivir con ella. Planea divorciarse de mí en cuanto se mude. Valentina abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. El camarero le trajo el café y ella añadió azúcar automáticamente, sin apartar los ojos de su amiga. ¿Estás segura? ¿Quizá has entendido algo mal? Le oí hablar por teléfono con una mujer. La llamaba Roxanne. Hablaba de mudarse a una casa nueva. Mencionaba un préstamo de $950,000 a mi nombre. Y me llamó tonta ingenua. Amelita relató toda la conversación escuchada, sin omitir un solo detalle. Valentina escuchaba, cada vez más pálida. Dios mío, susurró. No me lo puedo creer. Edgardo siempre había parecido tan confiable. El tipo de hombre que no dejaría a su mujer por una amante. Resulta que lo hacen, y les roban en el proceso. ¿Recuerdas si has firmado algún documento últimamente? Amelita asintió. Hace unos 3 meses me pidió que firmara unos papeles para Hacienda. Dijo que estaban relacionados con mi negocio, una especie de informe estándar. Confié en él y firmé sin leer. Ahora me doy cuenta de que podrían ser documentos de un préstamo. Tenemos que ponernos en contacto con un abogado de inmediato. Valentina sacó su teléfono. Conozco a un tipo, Lisandro Castillo. Está especializado en asuntos de familia. Es muy competente y honesto. Te ayudará a resolver las cosas. Pero, ¿se puede confiar en él? ¿Y si conoce a Edgardo? La comunidad legal en Buenos Aires no es tan grande. Lisandro trabaja en un campo diferente, divorcios y sucesiones. No creo que sus caminos se hayan cruzado. Además, tiene una gran reputación. Valentina encontró el número en su teléfono y lo anotó en una servilleta. Llámale hoy mismo. Cuanto antes actúes, más posibilidades tendrás de proteger tus intereses. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es lo que pensaba? Entonces un abogado lo establecerá, y tú te disculparás con tu marido por no haber confiado en ti. Pero si tiene razón, cada día de retraso puede costarle muy caro. Amelita asintió y guardó la servilleta con el número en el bolso. Valentina tenía razón. Tenía que actuar, no esperar que todo se resolviera por sí solo. No se lo digas a nadie, pidió, y menos a Manuel. Los hombres a veces son extrañamente unidos entre sí. Por supuesto. Y ten cuidado con Edgardo. No demuestres que sabes algo. Los abogados son buenos cubriendo sus huellas. Se sentaron en el café durante otra media hora, discutiendo los detalles. Valentina estaba conmocionada por la noticia, pero trató de apoyar a su amiga con consejos prácticos. Cuando se separaron, Amelita se sintió un poco más segura. Al menos no estaba sola en la situación. Por la noche, Edgardo llegó tarde, sobre las 10:30. Dijo que la reunión con los clientes se había alargado, pero que había sido un éxito. Amelita asintió y sonrió, fingiendo interés, pero por dentro todo hervía de rabia y resentimiento. Qué fácil le resultaba esta doble vida. Antes de acostarse, volvió a masajearle la espalda. Le contó sus planes para el fin de semana. Le propuso ir a ver a su madre a San Isidro. Amelita escuchaba y se preguntaba si durante todo este tiempo no estaría representando el papel del marido perfecto, esperando el momento de quitarse la máscara. Buenas noches, cariño, susurró él, besándola en la sien. Buenas noches, respondió ella, intentando que su voz sonara natural. Tumbada en la oscuridad, Amelita pensó en la llamada de mañana al abogado, Lisandro Castillo. Era extraño que el destino de su familia dependiera ahora de un hombre al que no conocía. Pero no tenía elección. Debía descubrir la verdad y protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, después de comer, Amelita marcó el número que le había dado Valentina. El teléfono respondió al segundo pitido. Castillo y Asociados, al habla. Buenas tardes. Me llamo Amelita Santamaría. Valentina Escobar me dio su número. Necesito una consulta sobre derecho de familia. Por supuesto, señora Santamaría.
¿Cuándo le vendría bien venir? El señor Castillo tiene una cita mañana a las 4. Mañana está bien. ¿Cuál es la dirección? Vía Corrientes, 1243. Oficina 612. Sexto piso. Amelita anotó la dirección y colgó. 24 horas hasta la reunión. Durante este tiempo era necesario reunir todos los documentos que pudieran ser útiles. Y lo más importante, no delatarse delante de Edgardo. Por la noche su marido llegó a casa, a la hora habitual, con un ramo de rosas blancas. Solo por diversión, dijo, besándola. Las vi en un escaparate y pensé que te gustarían. Amelita cogió las flores y le dio las gracias, intentando sonreír con naturalidad. Las rosas blancas son símbolo de inocencia y pureza. ¡Qué ironía! Las puso en un jarrón mientras Edgardo hablaba de su día. Mañana tiene una reunión importante con clientes potenciales de Chile. Podría alargarse hasta la noche. Si sale bien, será muy rentable para la empresa, dijo aflojándose la corbata. Los negocios internacionales siempre traen buen dinero. Por supuesto, cariño, te apoyo. Qué fácil darle esas falsas palabras de apoyo. Resulta que la hipocresía no es tan difícil como parece. Al día siguiente, Amelita era un manojo de nervios por la mañana. En la tienda no podía concentrarse, miraba constantemente el reloj. Marta le preguntó varias veces si todo iba bien. La anfitriona parecía pálida y distraída. Esta tarde tengo una reunión importante, explicó Amelita. Quizá afecte a la expansión del negocio. Era cierto, aunque no todo. A las 4:30 salió de la tienda por Marta y se dirigió a la calle Corrientes. El edificio parecía un sólido edificio de mediados del siglo XX, con suelos de mármol en el vestíbulo y ascensores anticuados. La oficina del bufete estaba en la esquina de la sexta planta, con grandes ventanales que daban a la bulliciosa calle. La recepcionista, una elegante mujer de unos 45 años, la saludó con una sonrisa profesional. «Señora Santamaría, el señor Castillo la espera». «Pase, por favor». Lisandro Castillo parecía un hombre de mediana edad, de atentos ojos oscuros y sienes canosas. Se levantó de detrás del enorme escritorio y le tendió la mano para que se la estrechara. «Siéntese, por favor. Valentina me ha dicho que tiene una situación delicada. Cuénteme qué ha pasado». Amelita se sentó en el sillón de cuero frente al abogado y por un momento se sintió confusa. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar que 7 años de matrimonio resultaron ser un engaño? Mi marido pidió un préstamo a mi nombre sin que yo lo supiera, dijo al fin. $950,000. Utilizó el dinero para comprar una casa para él y su amante. Piensa pedir el divorcio en cuanto se mude. Lisandro escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Amelita terminó, se reclinó en la silla y golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Se trata de una situación grave. Si se confirman sus sospechas, se trata de un fraude a gran escala. Una pena de hasta 7 años de prisión. ¿Y si no? Entonces solo tendrás que pedir disculpas a tu marido por desconfiar de ti. Pero primero tienes que comprobar los hechos. ¿Tienes los documentos del préstamo? Nómbade. Ni siquiera sé de qué banco es. Eso no es un problema. Tengo conexiones en la industria bancaria. Vamos a comprobar su historial de crédito. Si el préstamo está a tu nombre, aparecerá enseguida. Lisandro cogió el teléfono y marcó un número. ¿Alejandro? Hola, soy Lisandro Castillo. Necesito un pequeño favor. ¿Puedes comprobar el crédito de una clienta? Amelita Santamaría, un documento. Miró a Amelita. Ella le dictó su número de identificación. Sí, es urgente. Llámame en media hora, ¿vale? Gracias. Lisandro colgó y se volvió hacia Amelita. Alejandro trabaja en el departamento de créditos del Banco Nación. Tienen acceso a una base de datos común de todos los bancos del país. En media hora lo sabremos con seguridad. ¿Y si el préstamo se verifica? Entonces vamos a empezar a hacer nuestro movimiento. Primero encontraremos la casa que compró su marido. Luego vamos a reunir pruebas de fraude y presentar una denuncia ante la oficina del fiscal. Edgardo es un abogado con experiencia. Sabe cómo cubrir sus huellas. Eso puede ser cierto, pero no empecé a hacer este tipo de trabajo ayer. Además, la confianza es el enemigo del criminal. Cree que no sospechas nada, así que podría haber dejado pruebas. Hablaron durante otros 20 minutos, comentando los posibles acontecimientos.
Lisandro explicaba los matices jurídicos. Amelita hacía preguntas. El abogado le causó buena impresión. Tranquilo, seguro de sí mismo, con un plan de acción claro. Media hora más tarde sonó el teléfono. Alejandro, sí, te escucho. Ya veo. ¿Cuál es el importe? ¿Cuándo se emite? Muchas gracias, se lo debo. Lisandro colgó el teléfono y miró a Amelita con gesto serio. El préstamo estaba confirmado. $950,000 en el Banco Provincia, tramitado hace 3 meses. Tu marido es el garante, pero vos sos la prestataria principal. Amelita sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Así que era cierto. Edgardo había usado su firma para conseguir un préstamo enorme. ¿Y ahora qué? Ahora buscamos una casa. Si el préstamo es para comprar una propiedad, el banco debe tener documentos de garantía. Pero hay una forma más fácil. Lisandro encendió el ordenador y entró en una página web oficial. El Catastro Inmobiliario. Aquí se puede encontrar cualquier transacción inmobiliaria de los últimos años. Introduzcamos los datos de su marido. Edgardo Velázquez, año de nacimiento. Bingo. La pantalla muestra una compra reciente de una casa en el barrio de Palermo. La fecha de la transacción fue hace exactamente 2 meses. El precio fue de $940,000. Calle Jorge Luis Borges, número 213, leyó Lisandro. Casa de 2 plantas, 4 dormitorios, jardín. El comprador es Edgardo Velázquez. Ahora, ¿quién es el vendedor? Interesante. La casa pertenecía a una anciana que se mudó a un asilo. Transacción limpia, sin aspectos sospechosos. Entonces, ¿es la misma casa que mencionó por teléfono? Casi seguro. La cantidad coincide. El marco temporal coincide. Veamos quién está registrado allí. Lisandro hizo algunas consultas más en varias bases de datos. Hasta ahora, solo su marido está registrado. Pero eso no significa que no haya nadie viviendo allí. Hay mucha gente que tarda en empadronarse. Amelita se quedó mirando la dirección en la pantalla y trató de imaginarse una casa comprada con su dinero para la amante de su marido. ¿Cómo pudo Edgardo hacer esto? ¿Cómo pudo planear una traición con tanta sangre fría? ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, se pregunta. Lo principal es que no le muestres a tu marido que sabes algo, dijo Lisandro con seriedad. Compórtate como siempre. Si sospecha que se ha descubierto su plan, puede intentar ocultar las pruebas o trasladar el dinero al extranjero. ¿Y qué harás tú? Reuniré todos los documentos necesarios y presentaré una demanda para invalidar el acuerdo de préstamo. Al mismo tiempo, redactaré una solicitud a la Fiscalía para abrir una causa penal por fraude. ¿Cuánto tiempo llevará? 2 o 3 semanas en el mejor de los casos. El tribunal tendrá que estudiar nuestros argumentos y tomar una decisión. Si demostramos el fraude, la casa será incautada como prueba material y se te cancelarán las obligaciones del préstamo. ¿Y si no lo hacemos? Entonces le deberás al banco casi $1,000,000, dijo Lisandro con sinceridad. Pero me aseguraré de que no lleguemos a eso. Hablaron durante otra hora, discutiendo los detalles de la estrategia. Lisandro le explicó qué documentos necesitaría, cómo se desarrollaría el juicio, qué podía hacer Edgardo para defenderse. Amelita escuchaba atentamente, haciendo preguntas, tratando de recordar todos los puntos importantes. Otro punto importante, dijo la abogada antes de marcharse. Trata de reunir discretamente documentos sobre tus ingresos y propiedades, extractos de cuentas, registros de la tienda, cualquier cosa que puedas necesitar para dividir tus bienes en un divorcio. ¿Crees que llegaremos al divorcio? Después de lo que ha hecho, no tienes elección. La confianza en un matrimonio es la base de todo. Sin ella, la familia está condenada. Amelita asintió. Se dio cuenta de que era imposible volver a su antigua vida. Demasiadas mentiras, una traición demasiado profunda. ¿Cuánto valen tus servicios? $1,000 por adelantado, el resto en concepto de anticipo. Si ganamos el caso, otros $3,000. Si perdemos, nada extra. De verdad. No acepto dinero por fracasos, sonrió Lisandro. Es malo para tu reputación. Amelita extendió un cheque de $1,000 y se lo entregó al abogado. ¿Cuándo empezarás a actuar? Mañana por la mañana. Dentro de 3 días presentaré los papeles en el juzgado. Creo que tendremos una sentencia en 15 días. ¿Y qué se supone que haré durante esas 2 semanas? Vivir una vida normal. Ir a trabajar, hablar con mi marido como si nada hubiera pasado. Sé que es difícil, pero no hay otra manera.
Tan pronto como se dé cuenta de que sabes lo que está haciendo, tratará de cubrir sus huellas. Haré lo que pueda, haré lo que pueda. Si ves que tu marido se pone nervioso o hace preguntas extrañas, llámame inmediatamente, a cualquier hora del día o de la noche. Lisandro la acompañó hasta el ascensor y volvió a recordarle la necesidad del secreto. Amelita bajó las escaleras y pensó en las 2 semanas que le esperaban. 2 semanas de convivencia con un hombre que la había traicionado, le había robado y la iba a abandonar. 2 semanas de fingimientos y mentiras. Edgardo aún no había llegado. La reunión con los clientes chilenos se había alargado mucho. Amelita había preparado la cena, puesto la mesa, incluso había puesto velas, como solía hacer en las ocasiones especiales. Había que desempeñar el papel de esposa cariñosa hasta el final. Su marido llegó hacia las 8 de la tarde, cansado pero satisfecho. «El contrato está firmado», anunció abrazándola. 2 años de trabajo con unos honorarios muy buenos. Los socios están encantados. «Enhorabuena, cariño. Me alegro mucho por ti». Ella sí que sabía mentir. ¿Quién lo sabía? Durante la cena, Edgardo contó los detalles de las negociaciones. Compartió sus planes para desarrollar la práctica internacional del bufete. Amelita escuchaba, asentía, hacía preguntas. Por fuera, una escena familiar perfecta. Por dentro, un vacío helado. «Sabes», dijo él sirviendo vino, «creo que es hora de que hablemos seriamente del futuro. Sobre los hijos, sobre comprar una casa de campo. Ya no somos jóvenes. Es hora de hacer planes a largo plazo. Hijos, casa de campo, planes a largo plazo», lo dice el hombre que va a anunciar su divorcio en una semana. «Por supuesto, cariño. Hablemos de ello este fin de semana. Relájate, sin prisas. Es una gran idea. Tal vez podríamos ir a algún lugar en el campo, algún hotel acogedor. Nos relajaremos y lo pensaremos». «Estupendo». Amelita sonrió y levantó su copa. Edgardo chocó con la suya y ella lo miró a los ojos. Los mismos ojos de los que se había enamorado 7 años atrás. La misma mirada que le había parecido tan sincera y abierta. Qué equivocada había estado. En 15 días todo habría terminado. Lisandro presentaría los papeles en el juzgado, comenzaría la investigación y la máscara de Edgardo caería por completo. Mientras tanto, tenía que armarse de paciencia y representar el papel de esposa feliz. Solo son 15 días. Podía soportarlo. Las 2 semanas de espera resultaron ser las más duras de la vida de Amelita. Todos los días se despertaba junto a su marido, desayunaba con él, escuchaba sus historias sobre su trabajo, sus planes para el futuro, y sin embargo, sabía que todo era una actuación. Edgardo seguía representando el papel de marido cariñoso. Le regalaba flores, le masajeaba la espalda por las tardes, le hablaba de amor. Era especialmente duro cuando hablaba de sus viajes de negocios. Ahora Amelita entendía que iba a ver a Roxana. Arreglaba su futuro nido, compraba muebles con el dinero robado a su mujer, y ella asentía. Le deseaba buena suerte en sus negocios. Le pedía que enviara saludos a sus colegas. El miércoles, Lisandro llamó para decir que los documentos se habían presentado en el juzgado y que el caso había sido admitido a trámite. El juez fijó la vista preliminar para el viernes. Si todo va según lo previsto, el sábado por la mañana podrán ir a la casa con una orden para embargar la propiedad. «Prepárense mentalmente», advirtió el abogado. «Va a ser una escena desagradable. Su marido probablemente intentará negarlo todo, acusarla de un malentendido o incluso de un montaje». «Estoy preparada», respondió Amelita, aunque no estaba muy segura de cómo se comportaría en el momento de la verdad. El jueves por la noche, Edgardo llegó a casa especialmente contento. Dijo que mañana terminaba un trabajo importante y que pensaba pasar el fin de semana en casa, lejos del ajetreo. «Tal vez podríamos ir a lo de tu mamá en San Isidro», sugirió durante la cena. «Lleva mucho tiempo quejándose de que no la visitamos mucho». «Tengo planes para el sábado», dijo Amelita con cautela. «He quedado con Valentina y luego tengo que ir al proveedor para hablar de la nueva colección». «Está bien, iremos el domingo». Si él supiera lo que realmente tenía planeado para el sábado. El viernes, Amelita apenas podía concentrarse en su trabajo en la tienda. Lisandro tenía que llamar después de la vista. El teléfono sonó a las 4:30. «Amelita, lo hemos conseguido. El juez reconoció nuestros argumentos como válidos. Emitió una orden de embargo de bienes y una citación para tu marido.
Mañana a las 9 nos reuniremos en mi oficina y conduciremos hasta la casa. ¿Y el agente judicial? Raúl Figueroa, un hombre con experiencia. Ya ha recibido todos los documentos necesarios. Estará con nosotros mañana. Muy bien, allí estaré. Amelita colgó el teléfono y sintió que el corazón se le aceleraba. Mañana todo habría terminado. No más fingimientos, no más mentiras. Mañana le diría por fin a Edgardo lo que pensaba de su traición. Su marido la recibió en casa con un ramo de rosas rojas y una botella de champán. ¿Qué celebramos?, preguntó ella intentando sonreír. La vida, respondió él rodeándola con el brazo. Solo la vida. A veces deberíamos ser felices con lo que tenemos, sin esperar a ocasiones especiales. Es irónico. Está celebrando la vida en su última noche antes de ser descubierto. Durante la cena, Edgardo se mostró especialmente amable y atento. Contó anécdotas, recordó momentos divertidos de su vida juntos, hizo planes para el verano. Amelita escuchaba y pensaba, ¿no le da vergüenza? ¿Es posible engañar a una persona que confía en ti tan fríamente? ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo sirviendo el champán. Tú y yo deberíamos apreciar más lo que tenemos. Un matrimonio feliz es raro hoy en día. Muchas parejas se rompen por desconfianza, egoísmo, falta de perdón. Tienes razón, asintió Amelita. La confianza es la base de todo. Exactamente. Cuando las parejas no confían el uno en el otro, la familia está condenada. Lo dijo con tanta sinceridad que Amelita apenas pudo contener la risa histérica. Un sermón sobre la confianza de un hombre que roba a su propia mujer. Se quedó despierta por la noche, escuchando la respiración acompasada de Edgardo. Mañana por la mañana se despertaría por última vez en esta cama como su marido. Esta noche todo habrá cambiado para siempre. Extrañamente, casi no sintió tristeza, solo rabia y deseo de justicia. Por la mañana, Amelita se levantó temprano, se duchó y se vistió con cuidado. Eligió un traje austero de color azul oscuro, un atuendo adecuado para un proceso judicial. Edgardo seguía durmiendo, y ella salió tranquilamente de casa, pues el día anterior había dicho que tenía que arreglar los asuntos con el proveedor a primera hora de la mañana. En el despacho de Lisandro ya la esperaban. El abogado parecía tranquilo y confiado, y a su lado había un hombre de unos 50 años con traje formal y un maletín en la mano. Te presento a Raúl Figueroa, el alguacil, le presentó Lisandro. Raúl, esta es mi clienta, Amelita Santamaría. Encantado de conocerla, señora, le estrechó la mano Raúl. He estudiado el expediente. Todos los documentos están en regla. Hoy entregaremos oficialmente a su marido una citación y un inventario de los bienes embargados. ¿Y si no está en casa? Según nuestros registros, él y su pareja se mudan hoy a una nueva casa, dijo Lisandro. Un amigo mío vio ayer un camión de muebles acercarse a la casa. Creo que les pillaremos allí. Fueron en dos coches, Lisandro y Amelita en su berlina negra y Raúl en el coche de la empresa. El trayecto hasta Palermo duró una media hora. Amelita miró por la ventanilla las calles familiares y trató de imaginar qué pasaría en una hora. ¿Cómo se comportaría Edgardo? ¿Intentaría negar lo evidente o admitiría su culpabilidad? El barrio de Palermo los recibió con calles anchas bordeadas de plátanos y hermosas casas de principios del siglo XX. La calle Jorge Luis Borges era tranquila y acogedora, con pulcros jardines delanteros y coches caros aparcados. Aquella casa de allí, señaló Lisandro, deteniéndose en el bordillo. La casa número 213 era realmente hermosa. Un edificio de ladrillo rojo, de dos plantas con marcos de ventanas blancos y un pequeño jardín. Había un camión aparcado en la puerta con el portón plegado y cajas de cartón y material de embalaje alrededor. Parece que llegamos justo a tiempo, dijo Raúl al salir del coche. Acaban de mudarse. Amelita sintió que el corazón se le aceleraba. Era la guarida de su marido y su amante. La casa que ella había comprado con su dinero, donde planeaban vivir después de su divorcio. Un hombre en vaqueros y jersey salió de la casa, cargado con una gran caja. Edgardo. Parecía más joven de sus 38 años, con una sonrisa feliz dibujada en el rostro. Metió la caja en la camioneta y gritó a alguien de la casa. «Roxy, ¿dónde está el mando de la tele? No lo encuentro». «Está en la caja de los aparatos electrónicos», se oyó una voz de mujer. Amelita se estremeció, así que allí estaba, la misma Roxanne, todavía invisible, pero ya real.
Es la hora, dijo Lisandro cogiendo el maletín con los documentos. Los tres se dirigieron hacia la casa. Edgardo levantó la cabeza, vio a las personas que se acercaban y al principio se limitó a mirarlas con curiosidad. Luego su mirada se posó en Amelita y su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció y sus ojos se abrieron de golpe. «Amelita», murmuró, «¿qué hace usted aquí?» «Buenas tardes, señor Velázquez». Se dirigió formalmente a él Raúl, sacando unos documentos de su maletín. «Raúl Figueroa, alguacil del juzgado municipal. Tengo una orden de embargo de esta propiedad y una citación para usted». Edgardo miró a su mujer y al alguacil, sin comprender lo que estaba pasando. «¿Qué orden de embargo? ¿Qué citación? ¿De qué están hablando?» Una joven de pelo largo y oscuro, vestida con vaqueros y una blusa de colores vivos, salió de la casa. Parecía tener unos 26 años. Su rostro era hermoso, pero ahora estaba preocupada. «Eddie, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son esas personas?» «Roxanne». Por fin Amelita vio a aquella por la que su marido había decidido arruinar 7 años de matrimonio. Una chica normal, nada especial. Incluso guapa, pero no tanto como para cometer un crimen por ella. «Señor Velázquez», continuó Raúl, mostrándole los documentos, «según el auto judicial de ayer, esta casa ha sido embargada como propiedad adquirida fraudulentamente. También está citado a declarar en la causa penal». «¿Qué?» Edgardo se puso pálido y cogió los documentos. «¿Qué fraude? Es un malentendido». Roxane lo miró temerosa y luego a Amelita. «Eddie, ¿quién es esta mujer? ¿Qué está pasando?» «Es mi mujer», respondió Edgardo con gesto adusto, revisando rápidamente los papeles. «Ex mujer. Sigue siendo la verdadera», dijo Amelita con calma, aunque eso cambiaría pronto. Edgardo levantó la cabeza de los documentos, con ira en los ojos. Tú has montado todo esto. Encontraste unos abogados e inventaste un caso falso». «¿Falso?», Amelita sonrió. $950,000 de crédito a mi nombre, sin mi conocimiento, ¿es un caso falso?» Edgardo se volvió hacia el abogado. «¿Quién demonios es usted? ¿Otro delincuente que ha decidido sacar provecho de un drama familiar?» «Lisandro Castillo, abogado de la señora Santamaría. Y le aconsejo que cambie el tono. Todo lo que diga ahora puede ser usado en su contra en un juicio». «¿Usado en mi contra?» Edgardo se rió, pero era una risa nerviosa y desagradable. «Yo también soy abogado. Sé que todo esto son tonterías. Nadie puede demostrar que hubo fraude porque no lo hubo. Tu firma en los documentos del préstamo a nombre de tu mujer dice lo contrario», replicó Lisandro con indiferencia. «¿Qué firma? Nunca he firmado nada en su nombre. Entonces, ¿cómo explica que su mujer firmara supuestamente los documentos mientras se encontraba en otro lugar en ese momento?» «Tenemos testigos». Edgardo se calló, consciente de que estaba cayendo en una trampa. Roxanne lo miró con los ojos muy abiertos. «Eddie, ¿qué significa todo esto? Explícamelo». «Señor Velázquez», volvió a intervenir Raúl. «Según la orden judicial, tengo que hacer un inventario de todos los bienes de la casa y precintar el local. Por favor, desaloje la casa y no interfiera en la ejecución de la sentencia». «¿Qué?» Roxanne se puso pálida. «¿Desalojar la casa? Pero si acabamos de mudarnos. Todas nuestras cosas están aquí». «Los efectos personales se los pueden llevar», explicó el albacea. «Pero los muebles, los electrodomésticos y la propia casa permanecen bajo arresto hasta la decisión del tribunal». Edgardo se dio la vuelta de repente y se dirigió hacia Amelita. En su rostro había rabia mezclada con desesperación. «¡Zorra!», siseó. «Lo has echado todo a perder. Podríamos habernos separado civilizadamente, sin escándalos, sin tribunales». «¿Civilizada?». Amelita lo miró con calma, sin ira. «¿Llamas civilizado a robar a tu propia mujer?». «Yo no te he robado. Pedí un préstamo para comprar una casa. Con mi dinero, bajo mi responsabilidad, sin mi conocimiento. Todavía tendrías tu parte en el divorcio. Después de pagar al banco casi $1 millón. Es muy generoso de tu parte». Edgardo echó otro vistazo a los papeles, luego a la casa, luego a Amelita. «Te arrepentirás», dijo en voz baja pero amenazadora. «Encontraré la manera de volver esto en tu contra.
Demostraré que sabías lo del préstamo y que aceptaste comprar la casa. Demuéstralo, replicó Amelita con calma. Recuerda que todas tus conversaciones con Roxanne fueron grabadas, incluida aquella en la que me llamaste ingenua. Edgardo se puso aún más pálido. ¿Grabaste conversaciones? Eso es ilegal. Era un farol, pero Edgardo no lo sabía. Se quedó pensativo, preguntándose qué conversaciones se habrían grabado y qué dirían. De acuerdo, dijo por fin. Roxy, recoge tus cosas. Nos vamos. ¿A dónde? Preguntó ella entre lágrimas. No tengo otro sitio donde vivir. Ya lo pensaremos, masculló Edgardo y entró en la casa. Mientras empacaban sus pertenencias personales, Raúl hizo un inventario de la propiedad. Lisandro le explicaba a Amelita las legalidades del proceso. Media hora después, Edgardo y Roxana salieron de la casa con varias bolsas. ¿Edgardo Velázquez? Raúl se dirigió a él formalmente. Le hago entrega de una citación para el lunes a las 10 de la mañana. También le notifico que esta propiedad ha sido embargada hasta que el tribunal decida. Cualquier intento de entrar en la casa o llevarse la propiedad se considerará una violación de la orden judicial. Edgardo cogió la citación sin mirarla. Amelita dijo, esto no ha terminado. Encontraré la manera de probar mi caso. Claro que lo harás, respondió ella con calma. Tienes 5 años para hacerlo. Es el tiempo que te dan por un gran fraude. Se dio la vuelta y se dirigió al coche sin volverse. Lisandro y Raúl la siguieron. Unos minutos después se marcharon, dejando a Edgardo y Roxana de pie en la acera, junto a la casa precintada. ¿Cómo se sienten?, preguntó Lisandro cuando se hubieron alejado. Extraña, admitió Amelita. Pensé que iba a llorar o a gritarle, pero solo siento alivio. Es como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Es una reacción normal. Lo peor ya ha pasado. Ahora depende del tribunal. ¿Qué pasará después? Hay una audiencia preliminar el lunes. Su marido intentará negarlo, pero las pruebas contra él son muy fuertes. Espero que tengamos un veredicto final en un mes. ¿Y el divorcio? Lo presentaré la semana que viene. Hay un procedimiento simplificado por fraude doméstico. En 3 meses serás libre. Amelita asintió y miró por la ventana. El sol brillaba con fuerza. Hacía un día precioso. La vida seguía, y ahora era una vida diferente. Sin mentiras, sin traiciones, sin falsos votos de amor. Sacó su teléfono y marcó el número de Valentina. Soy yo, se acabó. Te lo diré cuando te vea. Ahora veámonos y celebremos mi nueva vida. El mes que faltaba para la audiencia final pasó volando como un día. Amelita fue a trabajar, intentando no pensar en el juicio que se avecinaba. Las tiendas generaban ingresos constantes. La nueva colección de primavera era popular entre los clientes. Pero cada noche volvía al piso vacío, donde todo le recordaba 7 años de matrimonio, con un hombre que resultó ser un traidor y un tramposo. Edgardo había desaparecido tras el arresto domiciliario. Lisandro informó de que había contratado a uno de los mejores abogados de la ciudad y estaba preparando una defensa. Se rumoreaba que Roxana había vuelto con sus padres a la provincia. El lunes 23 debía celebrarse la audiencia final para Edgardo Velázquez en el Juzgado Federal de Buenos Aires. Amelita se despertó a las 7:30 de la mañana, aunque el despertador había sido puesto a las 8. El sueño había desaparecido por completo. Se levantó, se dio una larga ducha caliente y se vistió cuidadosamente con un riguroso traje negro. Hoy se decidiría su destino. Lisandro se reunió con ella a la entrada del juzgado. El abogado parecía seguro de sí mismo, sosteniendo una gruesa carpeta con documentos. ¿Está lista?, le preguntó. Preparada, respondió Amelita, aunque el corazón le latía a 1000 por hora. Tenemos una posición muy sólida. Un grafólogo ha confirmado que tu firma en los documentos del préstamo era falsa. Hay testigos dispuestos a confirmar que el día del préstamo usted estaba en un lugar completamente distinto, además de los registros telefónicos entre su marido y el banco, donde él era su apoderado. ¿Qué pasa con Edgardo? Su abogado argumentará que todo se hizo con su consentimiento, que la firma no fue falsificada y que los forenses son defectuosos. Una defensa estándar en estos casos. La sala era grande, con techos altos y austeros bancos de madera. Edgardo, con un traje oscuro, ya estaba sentado en el banquillo de los acusados, y su abogado, un hombre mayor con barba canosa, se sentaba a su lado. Amelita vio que su exmarido miraba en su dirección.
pero enseguida apartó la vista. En la última fila estaba sentada Roxanne. Había adelgazado y tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Cuando vio a Amelita, bajó la cabeza y se retorció en la silla. «Levántense, se abre la sesión», anunció el secretario. El juez Carlos Espinosa, un hombre de unos 60 años de ojos atentos y pelo gris, entró en la sala. Tomó asiento detrás del alto púlpito y recorrió la sala con la mirada. Causa número 4257, en la que se acusa a Edgardo Velázquez de fraude calificado. Fiscal Martínez, puede comenzar. La fiscal del Estado, una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje, se levantó y expuso claramente la naturaleza de la acusación. Edgardo Velázquez falsificó la firma de su esposa en documentos de préstamo. Obtuvo un préstamo de $950,000 y se lo gastó en comprar una casa para vivir con su amante. Los daños ascienden a casi $1 millón. ¿Está preparada la defensa para presentar sus argumentos?, pregunta el juez. El abogado de Edgardo se levantó y empezó a exponer los argumentos de la defensa con voz mesurada. Según él, no hubo fraude. Edgardo actuó con el consentimiento de su mujer, que conocía el préstamo y aprobó la compra de la casa. La firma de los documentos es real y los forenses podrían haberse equivocado. Tenemos el testimonio del propio acusado, que está dispuesto a explicar los verdaderos motivos de sus actos, concluyó el abogado defensor. El acusado, venga al estrado, ordenó el juez. Edgardo se levantó y caminó lentamente hacia el micrófono. Parecía tranquilo, pero Amelita notó que le temblaban las manos. Señoría, comenzó, hice un préstamo a nombre de mi mujer, pero no era fraudulento. Quería sorprenderla comprándole una casa a la que nos mudaríamos después de nuestras vacaciones en Europa. Hacía tiempo que Amelita soñaba con tener su propia casa con jardín. Amelita apenas pudo evitar dar un respingo. «Qué descaro convertir un delito en cuidar de tu mujer». «¿Por qué no informó a su mujer del préstamo?», preguntó el juez. «Porque era una sorpresa, señoría. Había planeado decírselo después de comprar la casa. Desgraciadamente, nos peleamos por nada y ella decidió vengarse acudiendo a los tribunales». «¿Y cómo explica la presencia de otra mujer, Roxana Moreira?». Edgardo dudó un momento. «La señorita Moreira es diseñadora de interiores. La contraté para amueblar la casa. Estaba terminando el trabajo en el momento de la incautación». Roxana, en la sala, se estremeció y miró a Edgardo con horror. Ahora él también la estaba repudiando, convirtiendo a su amante en una empleada. «Abogado de la víctima, presente sus pruebas». El juez se dirigió a Lisandro. El abogado se levantó y comenzó a exponer metódicamente los hechos. En primer lugar, presentó la conclusión de la pericia caligráfica, que establecía inequívocamente la falsificación de la firma de Amelita en los documentos del préstamo. La pericia se realizó en el Instituto de Criminalística. Uno de los mejores especialistas del país estudió las muestras de firmas. La conclusión fue categórica. La firma fue falsificada con medios técnicos. A continuación, Lisandro presentó el testimonio de testigos. El día del préstamo, el 27 de enero, Amelita estuvo en su tienda desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Esto fue confirmado por las vendedoras Marta y Laura, así como por 3 clientes que hicieron grandes pedidos ese día. «Los documentos del préstamo se firmaron en el banco a las 14:30, dijo Lisandro. «En ese momento, mi cliente estaba recibiendo mercancía en su tienda de la calle Florida. La distancia entre el banco y la tienda es de 20 minutos en coche. Era físicamente imposible para ella estar en 2 lugares al mismo tiempo». El abogado presentó además grabaciones de conversaciones telefónicas entre Edgardo y empleados del banco, en las que Edgardo se presentaba como confidente de su mujer y le daba información personal. En una conversación fechada el 25 de enero, el acusado facilita al director del banco los datos del pasaporte de su esposa, alegando que ella le había autorizado a actuar en su nombre. Sin embargo, no se aportó ningún poder notarial. El juez examina los documentos que le presenta Lisandro. Una expresión de convicción aparece poco a poco en su rostro. «¿Tiene la defensa alguna objeción a las pruebas presentadas?», preguntó. El abogado de Edgardo se levantó, pero habló con menos seguridad. «Señoría, los peritos pueden equivocarse. En cuanto a la presencia de mi cliente en el banco, efectivamente estaba allí como apoderado de su mujer. El poder podría haberse ejecutado verbalmente».
Los poderes verbales para préstamos no son válidos, dijo secamente el juez. Es un requisito legal. Entonces, entonces se trata de un malentendido que puede resolverse civilmente. Un fraude millonario no es un malentendido, dijo el juez. Abogado de la víctima, ¿hay más pruebas? Lisandro asintió y presentó la baza más contundente. Los registros de las conversaciones entre Edgardo y Roxana, obtenidos a través de la compañía telefónica gracias a una petición judicial. En una conversación fechada el 5 de febrero, el acusado dice, cito, «La pobre chica ni siquiera se da cuenta de que se ha convertido en la dueña de semejante deuda. La tonta ingenua tiene tanta fe en nuestra feliz vida matrimonial». Esto es una admisión directa de que la esposa no sabía nada del préstamo. El silencio reinó en la sala. Edgardo se puso pálido y tragó saliva convulsivamente. Su abogado parecía confuso. Además, continuó Lisandro, en la misma conversación el acusado planeó. En cuanto nos mudemos, le anunciaré el divorcio a Amelita. Para entonces, la casa estará decorada y ella no podrá hacer nada. Esto demuestra intención de defraudar. El juez se dirigió a Edgardo. Demandado. ¿Qué opina de estas notas? Edgardo guardó silencio durante largo rato, dándose cuenta de que le habían pillado. Finalmente dijo en voz baja. Fue emoción. Estaba frustrado por problemas en mi matrimonio. ¿Emociones que lo llevaron a robar casi $1.000.000? Preguntó fríamente el juez. Yo no robé. Quería... Es suficiente. El tribunal entra en receso. El juez se levantó y abandonó la sala. Comenzó una agónica hora de espera. Amelita se sentó junto a Lisandro e intentó calmar sus nervios. En la última fila, Roxana sollozaba. Edgardo miraba al suelo. Por fin volvió el juez. La sala se puso en pie. En nombre de la República Argentina, comenzó a decir solemnemente el juez Espinosa, el tribunal decide. El acusado Edgardo Velázquez es culpable de estafa en gran escala. La sentencia es de 5 años de prisión en una colonia penal de régimen general. Roxana gritó con fuerza. Edgardo se agarró al respaldo de la silla. Además, continuó el juez, el acusado está obligado a pagar a la víctima Amelita Santamaría una indemnización por daños morales por valor de $500.000. Se transfieren obligaciones crediticias por valor de $950.000 de la víctima al acusado. Señoría, trató de intervenir el abogado Edgardo. Mi cliente no está en condiciones de pagar tal suma. Este no es el problema del tribunal, cortó el juez. La casa de Palermo se venderá en subasta y el producto se utilizará para pagar las deudas. Si eso no es suficiente, el acusado pagará el saldo al ser puesto en libertad. Se levanta la sesión. Amelita sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Por fin se había hecho justicia. 5 años de cárcel para Edgardo, $500.000 de indemnización para ella y, lo más importante, la liberación de sus obligaciones crediticias. Edgardo se levantó y se dirigió lentamente hacia la salida, acompañado por los alguaciles. Al pasar junto a Amelita, se detuvo. «Espero que estés satisfecha», dijo en voz baja. «Bastante», respondió ella con calma. 5 años es exactamente lo que te mereces. Apelaré. Hazlo. Pero las cintas de tus conversaciones no irán a ninguna parte. Edgardo no dijo nada y siguió caminando. Roxane lo miró y volvió a llorar. Valentina la esperaba en el juzgado. Su amiga estaba preocupada y preguntó por el proceso antes de que Amelita hubiera salido del edificio. 5 años, dijo Amelita brevemente. Más $500.000 de indemnización, más el préstamo. Dios mío, Valentina abrazó a su amiga. Has ganado de verdad. Sí, supongo que sí. Estaban en la escalinata del juzgado y Amelita se sintió verdaderamente libre por primera vez en muchos meses. Sin deudas, sin obligaciones con el banco, sin un marido mentiroso y otro $500.000 para gastar en el desarrollo de negocios. Salgamos a celebrarlo, sugirió Valentina. Conozco un gran restaurante en Puerto Madero. Es una gran idea. Necesito relajarme y pensar en el futuro. Fueron a Cabaña Las Lilas, uno de los mejores restaurantes de la zona portuaria. Reservaron una mesa junto a la ventana con vistas al río, una botella de buen Malbec y la especialidad en filetes. Por la justicia, dijo Valentina solemnemente, alzando su copa. Por una nueva vida, respondió Amelita.
Bebieron y Amelita sintió que el alcohol la calentaba por dentro. Atrás quedaban meses de tensión, miedo e incertidumbre. ¿Qué harás con el dinero?, preguntó Valentina, cortando un trozo de carne. Ampliar el negocio. Abriré 2 tiendas más, quizá 3. Hay un buen local en Córdoba. Llevo mucho tiempo mirándolo. Tal vez debería probar algo nuevo. ¿Como una cafetería o un salón de belleza? No, entiendo lo de la ropa. Prefiero hacer lo que se me da bien. Discutieron planes de negocio, calcularon posibles beneficios, fantasearon con una cadena de tiendas por todo el país. $500,000 habría oportunidades con las que Amelita solo había soñado antes. ¿Y la vida personal?, preguntó Valentina con cautela. ¿Estás pensando en volver a casarte? Aún no, respondió Amelita con sinceridad. Necesito tiempo para volver a confiar en la gente. No es fácil después de una traición así. Te comprendo, pero eres joven, guapa, tienes éxito. Habrá un buen hombre que te apreciará. Tal vez. Pero primero los negocios, luego la vida personal. Se sentaron en el restaurante hasta el anochecer, disfrutando de la comida, el vino y la sensación de victoria. Cuando el sol empezó a ponerse en el horizonte, tiñendo de dorado el agua, Amelita se sintió preparada para un nuevo capítulo de su vida. «Sabes», dijo mirando el río, «hasta le estoy agradecida a Edgardo. Si no hubiera sido por su traición, nunca habría sabido de lo que era capaz. Nunca me habría sentido verdaderamente independiente». «Es una gratitud extraña», sonrió Valentina, «pero sincera. Pensó que me había arruinado la vida, pero en lugar de eso me liberó. Ahora puedo construir un futuro sin mirar atrás». Terminaron el vino y salieron del restaurante. Buenos Aires brillaba al atardecer, las calles llenas de gente que se dirigía a casa o a reunirse con amigos. Amelita miró esta ciudad, que había sido testigo de su drama familiar, y sintió que también sería el lugar de su nuevo comienzo. «Mañana empezaré a buscar locales para nuevas tiendas», le dijo a Valentina, «y en un año tendré una cadena de 7 tiendas en lugar de 3. «No dudo de ti», le sonrió a su amiga. «Tú te encargarás de todo». Amelita subió a un taxi y se fue a casa. Mañana empezaba una nueva etapa de su vida, sin mentiras, sin traiciones, pero con grandes planes y oportunidades aún mayores. Edgardo quería robarle, pero en lugar de eso la hizo más rica. Quería destruir su mundo y, en cambio, le dio la oportunidad de construirlo de nuevo. Se había hecho justicia, y eso era solo el principio.